Entonces, señores, muy buenos días. Les habla Juan Pablo Martínez, politólogo de la Universidad de los Andes con énfasis en educación. Soy su coordinador en el área de competencias ciudadanas. Entonces, ya hemos hablado, señores, de la rama legislativa que se encarga de crear las normas, de sancionar a algunos funcionarios y de hacer controles políticos. Hablamos también del ejecutivo, pues que se encarga de la administración pública, de los recursos y de garantizarnos a nosotros seguridad y la defensa de nuestros derechos humanos. Entonces hoy vamos a hablar de la parte judicial, señores, de cómo se administra justicia, qué tipos de jurisdicciones tenemos y vamos a hablar también de los órganos autónomos y de control. Entonces, feliz sesión. Entonces, señores, empezamos con una primera pregunta de reflexión y es, ¿qué sería de la vida social sin jueces? Imagínense usted ese planteamiento. ¿Y por qué se dice que la justicia es la manifestación por excelencia del Estado? Entonces, señores, para contestar esa pregunta, vamos a la teoría del contrato social. Entonces, el primer gran teórico político del Estado es Thomas Hobbes, que en su libro El Leviatán nos dice cómo se conforma el Estado y qué intenciones tiene. Entonces, Thomas Hobbes nos dice que el hombre es lobo para el hombre, es decir, que el hombre es una persona, un ser humano egoísta, codicioso, que solamente vela por el interés propio. Y pues si todos los hombres son así, que solamente velan por su interés propio, pues todo el tiempo la vida va a ser un conflicto. Entonces tiene que existir un ente por encima del hombre que sea capaz de dictar lo que se va a hacer, cómo se debe hacer y administrarle al hombre seguridad y justicia. Entonces, si ustedes ven la figura del Leviatán, que es este sujeto grande, tiene una espada y un báculo, y por dentro está conformado, si ustedes son detallistas, por personas, ¿sí? Por muchas personas. Entonces, eso es lo que es el Estado, es el conjunto de un montón de personas, pero que derogamos nuestra voluntad, ¿cierto?, en algo que se llama el contrato social, y el contrato social lo firmamos con el Estado. Entonces el Estado supuestamente o en ficción, ¿qué es lo que nos dice? Listo, usted renuncia a ciertos deseos, a ciertas facultades, pero yo como institución me encargo de garantizarle a usted seguridad, vida, derechos. Entonces eso es lo que pasa con el Estado. Entonces decimos que la justicia es el fiel reflejo del Estado o de esa figura del Leviatán, porque precisamente es un ente superior a todos los ciudadanos y se encarga de administrarnos justicia a todos nosotros como colombianos. Entonces, si usted se siente vulnerado, atravesado por una institución pública, por una persona civil, una persona natural, pues usted puede tener un recurso de demanda. Entonces, ese tipo de cosas es lo que le da el Estado a usted. Imagínese una figura antes del Estado. Pues todos los problemas uno solamente los dirime con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, o tomarse uno las armas por derecho propio. Entonces, si ustedes miran el artículo 223 de la Constitución, el monopolio de la fuerza y de la justicia solamente lo tiene el Estado. Entonces es totalmente inviable que usted tome justicia por mano propia. Acuérdense que en esta clase de competencias ciudadanas es una competencia genérica que establece el ICFES y es esa capacidad suya para entender la Constitución y poderla aplicar en unos contextos cotidianos. Entonces ningún buen ciudadano que conozca la Constitución, que esté bien formado, pues va a tomar justicia por mano propia, sino siempre va a llevar a recurrir a los mecanismos judiciales que estén dispuestos para ello. Entonces, señores, para hablar de varios conceptos, acá ya que estamos hablando de justicia, vamos a hablar del primer conceptico, que es una diferencia entre igualdad y equidad. Entonces vean el cuadro a ver qué diferencias se encuentran. Entonces ustedes van a encontrar en la igualdad tres tipos de personas, que son un niño más o menos de una altura mediana, una niña y un adulto, ¿sí? Y unas cajas. Entonces, la igualdad, ¿qué significa? Pues darle a todo el mundo la misma proporción, la misma cantidad, sin tener en cuenta otro tipo de variables, otro tipo de factores. Eso es la igualdad. Y la equidad, por el contrario, es darle a cada persona de acuerdo a su condición. ¿Qué es mejor? ¿La igualdad o la equidad? Depende del contexto del caso, ¿sí? Entonces,
¿En qué tipo de escenarios es mejor la igualdad? En el tema de la protección y el servicio de los derechos. Todos los derechos fundamentales que nosotros encontramos en la Constitución, que empiezan desde el artículo número 11, son derechos que son universales para todos nosotros como colombianos, independiente de nuestra condición social, política, económica, sexual. Son derechos que se le brindan a todas las personas por igual. Entonces, en ese momento vale la pena que, o en este caso, que las medidas sean igualitarias. El derecho a la salud, a la vida, a la educación, a la libre conciencia, tiene que dársela a todas las personas de igual forma y no tiene uno que pensar si la persona tiene una condición de vulnerabilidad o no. Entonces, ese tipo de medidas igualitarias son muy provechosas en términos de derechos fundamentales. La equidad nos sirve para otro tipo de cosas. Vean ustedes, señores, que en Colombia los impuestos son de carácter progresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que a las personas que más ganan y que más bienes tienen, pues más se les va a cobrar en su carga tributaria. A las personas que menos tienen, menos se les va a dar en esa carga tributaria. Eso es una medida que es equitativa y funciona muy bien en el Estado. O sea, los impuestos no pueden ser de forma igualitaria. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el mismo acceso económico, ¿sí? De todas formas, el Estado pues tiene que fortalecerse económicamente pues de los tributos, de los impuestos que nosotros damos. Entonces, señores, el tema de los subsidios también es muy bueno que sea de forma equitativa. Entonces vean que los subsidios que les dan precisamente a las personas de Madres en Acción son subsidios con unas características particulares para atender una población específica. Entonces son en este caso las mamás que no tienen recursos y que necesitan adelantar proyectos psicosociales, psicopedagógicos con sus hijos. Entonces eso es una muy buena medida que sea equitativa. Para los que tienen se les dan, para los que no, pues no. ¿Sí? Entonces es muy bueno tener esa concepción porque hay muchas nociones de justicia. Está la justicia liberal, está la justicia neoliberal, la justicia conservadora. Entonces es importante hacer claridad en eso. Otra cosa que vamos a hablar acá en este apartadito es que la justicia, para el tema puntual de la prueba de competencias ciudadanas, la vamos a entender como el siguiente concepto: darle a cada cual lo que le corresponde. Esa va a ser la forma de entender la justicia para nosotros. ¿Listo? No nos matemos la cabeza pensando en otras concepciones. Entonces decimos, señores, que nosotros somos ciudadanos del Estado Social de Derecho y, valga la redundancia, tenemos la facultad o el derecho de participar de un sistema judicial justo, transparente, equitativo, pues que garantice el mal menor para todas las partes. Ya sea nosotros en condición de víctima o en condición de victimarios, pues podemos ser un sistema justo e imparcializado. Entonces, señores, veamos el artículo 229 de la Constitución, que nos dice: se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de un abogado. Entonces, eso nos dice, señores, que el derecho de acceso a la administración de justicia es la posibilidad que tiene todo ciudadano para exigir que el Estado intervenga en la defensa de sus derechos. Entonces, la Corte Constitucional dice que, bueno, que ese acceso a la justicia que se supone que todos como ciudadanos tenemos, se ve reflejado en tres aspectos. El primero es el derecho de acción, es la posibilidad de yo interponer cualquier tipo de recurso, demanda frente a un juez, ¿sí? Si no hubiera este recurso, pues la justicia sería solamente una justicia de papel. El segundo es el derecho de proceso. Entonces todos nosotros como ciudadanos tenemos la capacidad, sí, el derecho de que haya un debido proceso en cualquier tipo de acción judicial que se presente. ¿Qué es un debido proceso? Que yo pueda tener acceso a un abogado, a construir un acervo probatorio. Y por último, señores, pues tenemos el derecho a una decisión judicial que sea justa y parcializada, ¿sí? Entonces, además de que el juez emita un fallo a favor o en contra de nosotros, también tiene que estar la fortaleza de las instituciones del Estado, en el caso de ustedes, por ejemplo, de policía, pues de poder garantizar que ese fallo se cumpla, ¿sí? Entonces, señores, tenemos que en Colombia hay varios tipos de justicias. Pues hay una justicia como tal, pero 5 formas de administrarla, 5 tipos de tipologías de justicia. Entonces, la primera es la jurisdicción ordinaria, que se encarga después de la resolución de conflictos entre civiles,
¿sí? Entre dos personas naturales, y tenemos varias dimensiones ahí que son la civil, la comercial, la penal, la familiar y la laboral. Después de eso tenemos la jurisdicción contenciosa administrativa, donde ustedes se ven bastante involucrados, donde de hecho hay un tema de saberes policiales que está inmiscuido ahí, y precisamente son las resoluciones de personas naturales, de personas de la sociedad civil, contra precisamente funcionarios públicos o en contra de las instituciones mismas. Esa es la parte contenciosa administrativa. Después tenemos la parte constitucional. Precisamente es una resolución o es un conflicto entre el carácter normativo de la Constitución contra las normas que se establecen en el país. Entonces, ¿quiénes establecen normas? Es legislativo. Entonces, siempre son pugnas jurídicas entre la esencia de las normas versus la esencia de la Constitución. Acuérdense ustedes que cuando salió el nuevo Código de Policía también hubo un problema de ciertos artículos que fueron inexequibles. ¿Por qué? Porque no cumplen con la garantía que la Constitución les está pidiendo. Entonces después tenemos unas jurisdicciones que son especiales porque no se tipifican dentro de las tres anteriores, entonces hay que manejarlas con un tacto especial. Entonces tenemos las indígenas porque ellos tienen un fuero territorial que les permite a ellos establecer su forma de cultura a través de una normatividad. Valga la pena aclarar, y lo haremos más adelante, que tienen que cumplir ellos de todas formas con no violar ningún artículo de la Constitución. Entonces ellos pueden establecer sus normas, su entramado jurídico, pero no violar los derechos fundamentales que nos establece la Constitución. Tenemos en ello también la paz, que es un tema bastante complejo en este momento. El fiscal pronunció hace unos días, entonces es un tema bastante álgido. Y la penal militar, precisamente, que se encarga de juzgar, de investigar los crímenes de la fuerza pública cuando ha estado en servicio. Por último, una última forma de jurisdicción en Colombia es la disciplinaria y la administrativa, que la hace el Consejo Superior de la Judicatura, que se encarga de regular disciplinaria y administrativamente la rama judicial. Entonces, vamos a hablar de la jurisdicción ordinaria, y para eso les pido que ahora en la Constitución vamos a mirar el título 8, capítulo 2, artículo 234 de la jurisdicción ordinaria. El artículo nos dice: la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deberá conocer separadamente y determinará aquellos en que debe intervenir la Corte en pleno. Después nos dice en el artículo 235 las funciones que tiene la jurisdicción ordinaria y esa Corte Suprema de Justicia. Pero entonces yo acá se lo sinteticé ya. El primero es dirimir problemas entre civiles, que es lo normal en los 5 ámbitos del derecho que están también ahí establecidos, que son el civil, el comercial, el penal, familiar y penal. La Corte Suprema de Justicia se sirve ¿para qué? Para dirimir los casos de casación. ¿Qué es esto de la casación? Se llama casación o tercera instancia. Entonces hagamos de cuenta que una demanda de alimentos, por ejemplo. Entonces hay una primera instancia, un primer fallo donde un juez falla a favor de la mamá, una segunda instancia donde el fallo lo hace el papá, y ya esos temas de tercera instancia los hacen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces eso es lo que llamamos casación. Otra gran función que tiene esta Corte Suprema de Justicia es investigar y juzgar al presidente y a todos los congresistas. Entonces nosotros siempre habíamos hablado del tema de los pesos y los contrapesos de las ramas del poder público. Entonces vean ustedes también cómo ese ente también regula, está vigilando, está mirando la conducta de los congresistas, también para poderlos sancionar. Hace un año precisamente fue la posesión del senador Álvaro Uribe Vélez, y precisamente a los 2-3 días de haberse posesionado apareció una investigación de la Corte Suprema de Justicia por el tema de las chuzadas. Entonces eso fue una investigación que les abrió, y ese es el ente competente. Entonces ya les tenemos que esa Corte Suprema de Justicia está conformada por 23 magistrados. La lista de esos 23 magistrados la envía el Consejo Superior de la Judicatura y es elegido por un método que se llama cooptación. Entonces ellos no son elegidos ni por voto popular, ni los elige el Senado,
sino los mismos 23 magistrados que están dentro de un periodo eligen a los 23 magistrados que van a entrar para el siguiente periodo. Entonces les repito de pronto si no es claro, los 23 salientes eligen a los 23 entrantes. ¿Y por qué se hace esto de esta figura? Porque la rama judicial está muy sujeta, muy sensible a ser permeada por falta de tecnicismo o por corrupción o por intereses políticos. Entonces se supone que este mecanismo lo que hace es blindar pues, la rama judicial para que tenga unos fallos y un juicio justo. Entonces esta jurisdicción ordinaria pues tenemos dos niveles para poderla solucionar. Cuando tengamos un conflicto está los jueces de circuito y municipales, y posterior a eso están los tribunales del distrito. ¿Sí? Entonces el Tribunal del Distrito de Bogotá, por ejemplo, queda en la calle Esperanza, a 2-3 cuadras de la Fiscalía. Lo contencioso administrativo, como ya lo habíamos dicho, son todo este tipo de demandas que hacen los civiles contra la administración pública. Entonces un caso muy conocido, esto fue el caso de Ingrid Betancourt, que para el año 2014 se iba a presentar a elecciones presidenciales y de hecho había presentado una demanda contra el Estado. Entonces fue una demanda por el tiempo que ella estuvo secuestrada, y la demanda de ella pues estaba fundamentada en el artículo 12, que dice: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Entonces ella argumentaba pues que es una obligación del Estado poderle garantizar seguridad y buenas condiciones de vida a sus ciudadanos. Entonces no sé si ustedes se acuerdan, o para contextualizarlos, en las elecciones del 2002 pues ella es secuestrada, y de todas formas el Estado o la fuerza policial y militar le ha dicho que ella no podía pasar por ciertas zonas del país porque eran zonas que estaban en conflicto y en zona roja. Entonces, de acuerdo al argumento de ella, que también es muy sólido, pues el Estado tiene que garantizar que cualquier ciudadano pueda transitar por cualquier parte del país, precisamente porque tiene un voto de libertad, pero pues en ese caso no se cumplió. Entonces en la demanda que yo les estoy diciendo es el Consejo de Estado el ente que tiene que intervenir precisamente para esa protección también de los intereses de lo público y de la administración. Entonces ustedes como fuerza pública, también la policía tiene un grupo de abogados donde se está encargando de defenderlos a ustedes como institucionalidad de cualquier demanda que coloque cualquier civil. Entonces, en el artículo 237 tenemos las funciones de ese Consejo de Estado, las funciones de ese contencioso administrativo, pero pues acá ya se las simplifico. Entonces la primera es la defensa del Estado. ¿Sí? Como se los menciono, de cualquier tipo de demanda, sobre todo hay muchas acciones de tutela, o cuando un procedimiento es mal aplicado, pues ese es el Estado, ese es este cuerpo consultivo que se encarga de defender el Estado. Entonces también tenemos que es un cuerpo consultivo de cualquier tipo de norma que quiera hacer el gobierno y tenga que hablarse frente a la Corte Constitucional. Y pues claramente también pues de generar unas reformas constitucionales para que el ejercicio de lo público pues sea mucho más fácil, mucho más llevadero, mucho más práctico. Entonces la Alta Corte es el Consejo de Estado. La conformación está conformado por 31 magistrados. Si ustedes se van a dar cuenta, todas las altas cortes están conformadas por votos, por números impares de magistrados. ¿Con qué intención? Piénsenla ahí un momento. Por lógica es para que no haya empate en cualquier tipo de decisión, para que haya votos impares. Entonces también se elige por este método de cooptación, que quiere decir que los 31 magistrados salientes de la Corte del Consejo de Estado van a elegir a los 31 magistrados entrantes, nuevamente por el tema de blindar la rama judicial. Entonces tenemos que en el nivel primero tenemos los jueces administrativos, que son encargados pues de defender ciertas demandas. Nivel 2, los tribunales contenciosos administrativos, y en nivel 3, pues el Consejo ya de Estado como Alta Corte. Tenemos entonces la jurisdicción constitucional, que está discriminada en el artículo 241 de la Constitución, y nos dice que son básicamente dos grandes funciones que tienen. La primera es estudiar todas las leyes que se presenten pues, de los diferentes órganos que construyan leyes. Entonces tenemos que la Procuraduría saca unas leyes, la Fiscalía, la Policía, el Legislativo,
y pues se encarga de decir si son viables o no viables. Cuando son viables se llaman leyes exequibles porque cumplen con el carácter de la Constitución, cuando son inviables se llaman inexequibles. Hace un año más o menos se estaba tramitando un proyecto de ley donde los policías no podían tener tatuajes. No sé si ustedes hayan estado pendientes de eso, lo hayan escuchado. Entonces, pues de una vez la Corte Constitucional, antes de que saliera el proyecto de ley, dijo, no se pongan ustedes en esa porque de acuerdo al artículo 16 y el artículo 19, que son el libre desarrollo de la personalidad y el libre desarrollo de la conciencia, no hay nada que hacer. Entonces la Corte Constitucional entra ahí en la defensa de ese tipo de atropellos que se generan por parte de las instituciones, pues defendiendo como esos acuerdos que se lograron en el año 1991. Entonces tenemos que la alta corte, pues es la Corte Constitucional, está conformada por 9 magistrados. Entonces esos magistrados los elige el Senado de una lista que envía el presidente, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Vean que es diferente, las anteriores se elegían por el tema de cooptación, la Corte Constitucional lo elige el Senado. Entonces vean también cómo se evidencia ahí el tema de pesos y contrapesos. El Senado es el que construye las normas. La Corte Constitucional es la que va a vigilar las normas que el Senado construye y que la Cámara construye. Pero si es el Senado el que está eligiendo a las personas que van a conformar esa Corte Constitucional, pues se están moviendo ahí también unos hilos, ¿sí? Entonces yo como senador pues también voy a votar por un magistrado que sea mucho más acorde o mucho más flexible con los proyectos de ley que yo voy a presentar. Entonces ahí es donde empieza también la pugna de fuerzas dentro de lo público. Entonces todos los jueces pueden dirimir problemas de carácter constitucional, por eso es que decimos que todos los jueces pueden contestar acciones de tutela. Entonces llegamos a la cuarta corte o la última corte ordinaria o de carácter común, que es el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces el Consejo, más que emitir fallos, más que administrar justicia dentro del país, lo que se encarga es de administrar pues la rama judicial. Entonces tenemos un total de 13 magistrados, 6 de ellos se encargan de la parte administrativa y 7 de ellos de la parte disciplinaria. ¿Qué funciones tienen? Mirar el tema de presupuestos, de ascensos, de sanciones cuando un juez o cuando un abogado emite un mal fallo. Entonces tengan ustedes en cuenta que los abogados son sancionados, vigilados por este Consejo Superior de la Judicatura, porque como son personas que son diestros en el manejo de la ley, la pueden interpretar al antojo o al convenio de ellos. Entonces el Consejo está muy pendiente de los abogados. Entonces pues tenemos, como les dije, son 13, son de número impar para cuando tomen decisiones de carácter colectivo, y los 6 administrativos los elige el Consejo Superior de la Judicatura y los otros 7 los elige el Congreso. No hay mucho más que decir del Consejo Superior. Acá abajo les coloco un asterisco, es porque a todos los anteriores los hemos nombrado que son magistrados. Y la Constitución nos dice que para ser magistrado en el artículo 232 se tienen ciertas condiciones. La primera es ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. Segundo, ser abogado. Tercero, no haber sido condenado por sentencia judicial a penas privativas de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Cuarto, haber desempeñado durante 10 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido con buen crédito por el mismo tiempo la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. ¿Listo, señores? Entonces esas son las condiciones que nos establece la Constitución para los magistrados de las altas cortes. Entonces tenemos la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Esos 4 miembros tienen el carácter de magistrados. Entonces, ya hablamos del ordinario, del contencioso administrativo, del constitucional, del disciplinario y administrativo, y vamos a hablar ahora de otras instituciones de administración de justicia. Entonces empecemos por la Fiscalía y vamos a ir al artículo 249 de la Constitución. Nos dice que la Fiscalía General de la Nación estará integrada por el fiscal general, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. El fiscal general de la Nación será elegido para un periodo de 4 años por la Corte Suprema de Justicia
de terna enviada por el presidente de la República y no podrá ser reelegido. Entonces, señores, en este momento de coyuntura política, el fiscal general Martínez Neira renunció y en este momento pues están barajando las posibles soluciones que vaya a tener el próximo fiscal, ¿sí? De todas formas, tengan ustedes en cuenta que todo el hilo político que tenemos en este momento va a ser prácticamente una lucha casi que frontal entre dos instituciones públicas, que es la Fiscalía contra la JEP. Entonces, pues vamos a ver cómo se mueve eso. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal. Eso es, tiene una personería jurídica. ¿Listo, señores? Entonces, como dato, la Fiscalía nació con la Constitución de 1991. Anteriormente, ¿qué era lo que pasaba? Que los mismos jueces abrían expediente, investigaban y sancionaban. Si ustedes le meten un poquitico de lógica, pues eso no tiene un criterio y una objetividad valorativa. Entonces, pues claramente el juez va a tomar fallos que estén a favor de la investigación que él viene realizando. Entonces, todo este tema también se dio por el tema del narcotráfico y la lucha contra el Estado, sobre todo con el tema de Pablo Escobar. Entonces, lo que hacía él era o comprar los jueces o amedrentarlos para que los fallos fueran cada vez pues mucho menos a favor, mucho menos en contra del grupo de extraditables. Entonces tenemos unas jurisdicciones especiales, son especiales porque toman coyunturas o porque toman parte de la población que es muy específica. Entonces la primera es la indígena. Entonces la indígena pues precisamente es una facultad declarada en el artículo 246 de la Constitución y se los voy a leer. Artículo 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. Entonces, en el tema penal, los indígenas pueden tener cualquier tipo de sanción, ya sea el azote, ya sean quemaduras, ya sean castigos físicos, pero jamás puede violar el artículo 11, que es el derecho a la vida, que es un derecho que es fundamental. Entonces, es muy cierto que los indígenas están en su territorio, tienen la facultad de proteger la diversidad étnica y cultural en el país. Esa parte está muy chévere, pero nunca van a poder violar la Constitución. Entonces, ningún tipo de asesinato podrá ser consentido por cualquier tipo de norma, regla indígena. Entonces, no son solamente temas penales los que se abordan en la jurisdicción especial indígena, sino también temas ecológicos, administrativos, civiles, y la misma justicia especial indígena pues tiene una verticalidad y una jerarquía. Entonces, vamos después a la paz, a la famosa JEP, que no es más que un sistema transicional de justicia. Entonces, en este momento pues hay bastante controversia en la JEP por el tema de la liberación de Jesús Santrich, por el tema sobre todo de cuáles son los límites de crímenes que se deben juzgar por la JEP y cuáles por la justicia ordinaria. Entonces, de acuerdo a lo instituido en el Acuerdo de la Paz, todos los delitos políticos conexos al narcotráfico o al conflicto armado como tal tienen una caducidad hasta el 1 de diciembre de 2016. Entonces, los excombatientes que se desmovilizaron tienen una amnistía de todos los años que estuvieron en conflicto hasta el día 1 de diciembre de 2016, ¿sí? Todos los delitos que ellos cometan a partir de esa fecha en adelante, es decir, del 2 de diciembre del 2016 en adelante, entran en una justicia ordinaria y es la Fiscalía quien investiga y es las Cortes ya correspondientes la que sanciona, que es precisamente lo que está pasando en este momento con el tema de Jesús Santrich. Se dice que el video de narcotráfico que se presenta en los Estados Unidos es posterior a la firma del acuerdo. Entonces son los temas que hay que mirar. La JEP tiene encargado 4 principios o 4 formas. La primera es garantizar la verdad. La segunda, justicia. Tercero, reparación para las víctimas. Y cuarto, generar unos mecanismos de garantías de no repetición pues, de las atrocidades del conflicto. Como es una justicia transicional, ¿cierto? ¿Qué significa transicional? Pues transición del conflicto al posconflicto, tiene una caducidad de 20 años. Es decir, en 20 años tienen que investigarse todos los temas y darle pues salida a eso, o si no pues ya quedan amnistiados, por no decir que impunes.
Entonces, por último, vamos a la justicia penal militar, que es una justicia pues, que les compete a ustedes también mucho, y es una dependencia de la rama ejecutiva para juzgar a las Fuerzas Armadas y policiales bajo la objetividad de crímenes de conflicto de guerra. Entonces, muchas personas dicen, no, este tipo de justicia penal militar no es una justicia que sea objetiva porque son los mismos militares quienes están juzgando a las fuerzas, entonces no tienen un buen criterio. Pero por otro lado hay gente que dice, hombre, es que un juez ordinario no puede evaluar, medir, tasar la culpabilidad de un soldado, de un miembro de la policía cuando nunca ha estado en conflicto y cuando no sabe cuáles son las dinámicas que se están moviendo. Entonces esas son como las posturas a favor y en contra de la justicia penal militar. Entonces ya para agilizar y terminar esto, vamos a ver con los organismos de control, órganos autónomos y de control. Tenemos la Procuraduría y la Contraloría. Miremos la Contraloría, artículo 267 de la Constitución. Nos dice que el control fiscal es una función pública que ejerce la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Entonces en el artículo 268 nos van a nombrar todas las funciones que se resumen básicamente en una, que es la vigilancia y el control de los recursos públicos. ¿De quiénes? Tanto de los funcionarios públicos como de privados que estén manejando los dineros públicos. Por ejemplo, las licitaciones están permitidas o es posible que sean investigadas por la Contraloría. Cuando usted está manejando dinero en los temas de contrataciones como los alimentos de los niños, que son temas que han sido muy álgidos en el país, ¿sí? Que son pues dineros que se desperdician, que se tasan mal, que es una corrupción constante. Entonces, señores, por primera vez el año pasado se aplicó un concurso de mérito, ¿sí? De unas ternas que vinieron a las altas cortes, y la elección la hace la Cámara de Representantes. Entonces el periodo pasado pues se estaba debatiendo mucho si era el Centro Democrático el partido que tenía que quedar con la cabeza de la Contraloría, y pues efectivamente no fue así. Entonces después vamos, señores, a la Procuraduría, que tiene tres funciones también claras, que son la investigación, la sanción y la prevención de conductas administrativas de los funcionarios públicos. ¿Cómo es elegido? Es una terna enviada por el presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y quien elige es el Senado. Entonces, si ustedes se acuerdan al antiguo procurador, el señor Alejandro Ordóñez, es un detalle muy curioso. Fue Petro la persona que más hizo fuerza por elegir a Ordóñez como procurador, por su criterio objetivo, por su veeduría, por la experiencia que tenía, y resulta que termina siendo Alejandro Ordóñez el que lo destituye a él como alcalde de Bogotá. Entonces también ahí es donde se pone como en ver otra vez la teoría de los pesos y contrapesos en el Estado colombiano. Entonces también es muy chévere que hayan ese tipo de varianzas en la balanza de lo público. Entonces, señores, pues queda muy claro. Nos hablan del Ministerio Público y de las funciones del Procurador en los artículos 275, 276, 77 y 278 de la Constitución Política. Entonces vamos a unos órganos autónomos e independientes, señores, ya hablamos de los de control, vamos a hablar de estos un poquitico. Entonces vamos a hablar del Banco de la República. Tiene como función regular las medidas monetarias, crediticias y cambiarias para la estabilidad financiera del país. Distribución y control de la moneda. Banco de los bancos. ¿Qué es eso de banco de los bancos? Cuando estén de pronto a punto de quebrarse los bancos, que no tengan solvencia económica, es el Banco de la República quien les prestará dinero. ¿Por qué? ¿O para qué? No para beneficiar a los bancos ni para generar ningún tipo de ganancia, sino precisamente para que la gente que ha depositado la plata en los bancos pues no tenga ese descalabro financiero. ¿Cómo está conformado? Es una junta de 7 personas, cada persona con un voto individual e igualmente válido junto a sus otros compañeros. Entonces está el ministro de Hacienda, 5 miembros elegidos por el presidente y el gerente elegido por los 5 miembros. Entonces está, como ahí dice, el ministro de Hacienda, el presidente elige otros 5 y esos 5 van a elegir una persona externa que va a ser el gerente del banco. Entonces todas las decisiones se toman en junta, en cuerpo colegiado, y por eso su número de conformación es impar. Entonces vamos, señores, también al Consejo Nacional Electoral, que se encarga precisamente pues de todo el tema de elecciones en el país.
Entonces, vamos a verlo acá con un artículo de la Constitución, señores. Entonces vamos a hablar en el artículo 264. El Consejo Nacional Electoral se compondrá de 9 miembros elegidos por el Congreso de la República para un periodo institucional de 4 años mediante el sistema de cifra repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coalición entre ellos. Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y podrán ser reelegidos una sola vez. A estas personas también se les denomina magistrados, señores. Entonces sus funciones ahí están establecidas, es regular las elecciones en el país, pagar los aportes a las campañas. Entonces todos los candidatos antes de hacer una campaña presidencial, pues ¿qué deciden ellos? Pedir una plata prestada al Consejo Nacional Electoral y él le dice, sí, yo le voy a prestar a usted esa plata o le voy a pagar por esa plata siempre y cuando la cantidad de votos que usted obtenga supere el umbral. El umbral está determinado de acuerdo a la cantidad de votos que hayan en cada una de las elecciones. Como dato así curioso, en las pasadas elecciones presidenciales el candidato Humberto de la Calle no superó el umbral, no recuperó dinero y pues gente de la sociedad civil decidió hacer una vaca pues para contribuirle al financiamiento de esa campaña. Otro punto, otorgar o remover personería jurídica a los partidos cuando estos no cumplan las normatividades. ¿De qué? De votos. Sobre todo eso. Entonces pues ahí nos queda claro. Entonces ya para terminar totalmente tenemos la Registraduría Nacional Civil, que tiene como función llevar la información de nacimientos y de funciones en el país. También se encarga de todas las elecciones nacionales, ya sea de presidente, de senado, de cámara, de alcaldes locales o de cualquier otro tipo de mecanismo de participación ciudadana, de referendo, de plebiscito. Todo esto se encarga la Registraduría, tanto de la logística como del conteo. Entonces es elegido por los presidentes de las altas cortes, ¿de cuáles? Del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, de un concurso de méritos que se presentan. Entonces les quedan unos candidatos y ellos tres deciden quién es la persona. Tenemos entonces también la Autoridad Nacional de Televisión, tiene 2 funciones que son regular contenidos presentados en la programación de todos los colombianos y la otra parte es adjudicar licitaciones de los canales privados o de la oferta pública que haya. Entonces está compuesto por 5 representantes. Entonces el primero es el ministro de las TIC, un representante del presidente, un representante de las universidades, un representante de los gobernadores, un representante de la sociedad civil. ¿Listo, señores? Entonces ya para terminar, hemos hablado de toda la estructura del Estado, del legislativo, del ejecutivo, del judicial, de los órganos autónomos de control. Entonces ya tenemos una buena visión, un buen panorama de lo que es esto. Ya hablamos del tema de pesos, de contrapesos, de qué es el Estado, un poquitito de ese tema de Thomas Hobbes, por qué está el Estado. Entonces, señoras, pues espero que ya esa información nos quede clara. Entonces, nada, a ti se entrena tu saber, sigan estudiando juiciosos, métanle mucho la ficha, participen mucho en las clases, en los foros, que eso es fundamental.